Bueno, hola a todos y bienvenidos a este nuevo tutorial en el que vamos a explicar cómo se realiza el cableado de una CPU en particular, de la CPU 224 ACDC Relay del S7200, puesto que puede presentar alguna complicación. Pero no solo eso, esa es la parte fácil, sino que además vamos a poner como excusa ese cableado para dar alguna aplicación más al WinCC y a la simulación mediante el TIA Portal, en su versión 14, que es el que veis aquí. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto con el TIA Portal al que vamos a llamar S7200. Vamos a llamarlo S7200 CPU, pues la 224. No voy a especificar más. Le voy a dar como ruta para guardarlo. Bueno, pues le voy a dar alguna ruta que sepa yo dónde puede estar. Bueno, vamos a ver por aquí. Pues por ejemplo, por aquí, por ahí. Vamos a ver. Por ejemplo, aquí. Y por ejemplo, automatizaciones, autómatas. Y vamos a ponerle en este cableado virtual. Aceptar. Y autor, pues bueno, como lo voy a hacer yo, en este caso, pues José Ignacio Lorenzo. ¿Vale? Y vamos a poner como comentario cableado virtual y simulación del S7200 CPU 224 ACDC Relay. ¿Vale? Vamos a crear este nuevo proyecto y a ver si nos lo crea, y vamos a elegir como autómata para poder simular con el PLC Sim. Pues voy a utilizar a la hora de configurar un dispositivo, pues vamos a elegir al agregar el dispositivo un 1500, ¿vale? Una CPU del 1500. El TIA Portal versión 14 deja simular ya el 1200, lo que pasa que solo aquellas CPUs que tengan un firmware superior a 4.0. Por lo tanto, para no complicarme, pues voy a elegir una CPU del 1500 y a partir de ahí trabajamos, ¿vale? Voy a agregar esta CPU que me va a servir para, bueno, implementar un programa muy sencillo y ver cómo funciona un poquitín el cableado del S7200, ¿vale? También, bueno, aquí se ha agregado, voy a agregar alguna tarjeta de entradas digitales, como esta, y una de salidas digitales, por ejemplo. No me hacen falta las analógicas en esta ocasión, por lo tanto, bueno, para no tener problemas de entradas-salidas, pues le agrego esas dos. ¿De acuerdo? Más cosas, pues las direcciones de red. Voy a utilizar el primer puerto Ethernet, pincho sobre él y veis que me da la dirección IP que va a buscar. En mi caso voy a buscar la 0 y le voy a poner el 2 como dirección del autómata. ¿De acuerdo? A ver, que me daba un pequeño error. Vale. Es que tenía creado otro proyecto y me está cogiendo a la misma dirección que otra. A ver, 2, aquí. Es que tengo la misma subred en dos puertos, entonces voy a dejarlo como está y voy a utilizar el otro puerto, ¿vale? Yo creo que así. 1, 2. Bueno, entonces voy a utilizar este puerto de comunicaciones, el 0, y le voy a poner el 2, como iba diciendo. ¿Vale? Este segundo puerto es el que vamos a utilizar para comunicar con nuestra pantalla. Nos ocuparemos más tarde de la programación del autómata. Ahora, bueno, o podemos hacerlo lo primero, ¿vale? Vamos a establecer una tabla de variables con diferentes... No voy a utilizar ni entradas ni salidas, evidentemente, porque lo que me interesa es simular a través del WinCC y por lo tanto voy a definir una serie de marcas, ¿vale? Por ejemplo, la marca... Me quiero simular, por ejemplo, cuando vaya a enchufar el autómata, enchufar, por ejemplo. Y voy a darle como dirección, en vez de una entrada, la M0.0. Quiero, por ejemplo, simular todas las entradas y salidas del autómata, ¿vale? Pues entrada 1, entrada 2
y así sucesivamente. Entrada 3, entrada 4, entrada 5, entrada 6, entrada 7 y entrada 8. ¿Vale? Voy a trabajar con un byte de entradas y lo mismo para las salidas. Salida 1, salida 2, salida 3, salida 4, salida 5, salida 6, salida 7, salida 8. También voy a intentar simular, a ver, a cosas que se me ocurren ahora, pues puedo intentar simular que las salidas funcionen en corriente continua, en 24 voltios de corriente continua, cada grupo de salidas, o en corriente alterna. Pues selector, puedo poner selector AC DC. A ver, selector AC DC salidas, por ejemplo, ¿vale? Ahí tengo mi selector. Bien, a medida que se me vayan ocurriendo más cosas para poder simular, pues lo iré implementando, ¿vale? Bueno, ya tengo mi tabla de variables creada y lo que vamos a crear es un bloque de programa. En el main OV1 simplemente vamos a hacer un programa muy sencillito en el cual vamos a hacer que si se activa... Bueno, nada. No me hace falta ni siquiera el programa casi, ¿eh? Porque puedo activar esas marcas desde el WinCC. O sea que no me hace falta ningún tipo de programa, de momento. Vamos, si necesitáramos el programa ya lo hago después, ¿vale? Entonces, lo segundo que vamos a hacer es agregar a nuestro proyecto una HMI, en este caso un sistema PC, utilizando el WinCC Runtime Advanced. Aceptamos y me va a aparecer en pantalla el runtime, al que le tendré que agregar una tarjeta de red de Profinet. Bueno, pues en los módulos de comunicación yo quiero agregarle una tarjeta general de Ethernet. Bueno, pues se la agrego ahí. Claro, me aparecerá aquí en el puerto. Tengo que asignarle una dirección, Por defecto trae la 192.168.0.1. Yo le voy a poner la 50, ¿vale? Esta es la dirección IP que debe tener mi PC, a la hora de comunicar la pantalla de operación con el PLC SIM, ¿vale? O con el autómata en su caso. Y vamos a agregar imágenes. Luego ya me ocuparé de configurar en la HMI, en esta HMI, pues ya me encargaré de ir configurando las conexiones, ¿de acuerdo? Ya le agregaremos las conexiones. Lo primero vamos a agregar una imagen. Solo nos hace falta una imagen y yo lo que quiero configurar es que esta imagen pueda verse a pantalla completa. Para eso voy a mirar la configuración de mi pantalla, la que estoy utilizando ahora mismo, que es esta, la número 2. Y lo que necesito ver es la resolución, ¿vale? Y veis que ahí la resolución es 1920 por 1080. Pues bueno, esa va a ser la resolución que tenga que poner a mi imagen. Por lo tanto, voy a la configuración del runtime y en la resolución de pantalla le voy a poner 1920, habíamos dicho, por 1080, ¿vale? De esa manera vais a ver ahora como cuando vuelva a la imagen, que se me ha cerrado automáticamente por cambiarle la configuración, pues va a aparecer ya muy grande, la imagen, bueno, pues la podemos llamar cableado, que es cableado S7-200 a la imagen. Me dice, claro, que el objeto no existe porque no lo creé como tal. Entonces vamos a dejarlo como estaba. Tenía que haberle cambiado aquí el nombre. Bueno, se lo cambio aquí, no pasa nada. Cableado S7-200. Bueno, se lo cambio ahí, ya me aparece directamente en la configuración. Bueno, pues ya tendría configurada mi imagen para que pudiera verla en esta pantalla que estoy utilizando a pantalla completa. Veis que el campo de trabajo se ha ampliado considerablemente.
Ahora tengo una pantalla muchísimo más grande, que es la correspondiente a la que estoy utilizando. Bien, pues vamos a empezar a ver cómo se cablea ese 7200. Y para eso, lo que yo suelo utilizar son carpetas de gráficos propias. Es decir, cuando no encuentro un gráfico para insertar en el WinCC, lo que voy haciendo es o bien importar gráficos que ya están hechos, o bien importar, como en el caso del controlador del S7200, o del 1200 o del logo, pues lo que voy a importar son imágenes que previamente trato con el Photoshop. Si queréis, vamos a ver como un ejemplo de esto. Y vamos a buscar para ello, voy a abrir el internet, vamos a buscar una imagen pues sencilla, S7200, cualquier CPU me vale para que veáis. S7200, vamos a buscar en imágenes y una imagen, por ejemplo esta imagen me interesa cogerla, ¿vale? Pues lo que hago es copiar la imagen, venirme al Photoshop, le doy a Control N, es decir, archivo nuevo. Vaya, no me la ha cogido bien la imagen por el tamaño que me pone ahí. Voy otra vez a copiarla aquí. Copiar imagen, archivo nuevo. Ahora sí. Y ahí pego la imagen, ¿vale? En la parte derecha, pues le quito el fondo. Y lo único que hago es pincho 2 veces sobre la capa y le quito blanco. Le quito el blanco. Veis que enseguida se ha quitado todo el fondo. Lo único que tengo que hacer es, bueno, pues dejarla en un tamaño un pelín más reducido, A ver que tenga... Selecciono la imagen. Control C, Control N para un archivo nuevo y pego y le vuelvo a quitar el fondo. Y ya la imagen me va a quedar de un tamaño más reducido. Como me ha puesto fondo blanco, pues vuelvo a repetir la operación que hice antes, Le quito ese fondo. Ya veis que no necesitamos desplazar mucho esta barra, Ok, y ahora vamos a guardar esta imagen. Archivo, guardar como. Y para que la coja el WinCC, bueno, puedo coger JPEG, pero en mi caso me interesa una PNG. Y lo meto en una carpeta que tengo yo, que se llama controladores. Y ahí voy a meter S7200 genérico, por ejemplo, Bueno, tengo la CPU, es la 224 por lo que estoy viendo en la imagen, pero bueno, lo voy a llamar genérico. A la hora de guardar, que sea entrelazado para que el fondo sea transparente, y de esta manera, cuando vaya el TIA Portal a esa carpeta de controladores, vais a ver cómo se ha añadido en algún sitio aquí ese gráfico, esa imagen que acabo de crear. ¿De acuerdo? Es muy sencillo el insertar imágenes de esta manera. Bueno, yo no voy a utilizar esta imagen real, voy a utilizar otra imagen que he cogido de diagrama, ¿vale? Que es esta de aquí. Claro, se ve bastante mal, entonces lo que voy a hacer es ponerle un fondo, ¿vale? Vamos a ponerle un fondo lo suficientemente grande, fondo blanco, pincho doble clic y en vez de gris le pongo un fondo blanco. Y la envío al fondo, que para eso tengo estas herramientas. Uno es mover atrás, o llevar al fondo, o mover un paso adelante, o traer al frente, ¿vale? En este caso la quiero de fondo, ¿de acuerdo? Ahí la tengo, la centro un poquitín. Y le voy a quitar el borde, Voy a quitarle el borde. Para eso, pues le quito el ancho aquí. Y me queda de esta manera, ¿vale? Bueno, le voy a poner de amarillo. Quizás un poco más cantante. Bueno, igual se ve peor en amarillo, Vamos a dejarla en blanco de momento y vamos a empezar con nuestro cableado. Decíamos que queríamos cablear esta CPU. Voy a darle el zoom para acercarme a la CPU y ver un poco las conexiones que tiene. Fijaos que en la parte inferior, en esta parte de aquí abajo, tengo una conexión de entradas. Una conexión de entradas en la cual tengo una entrada, el L+, es una entrada a 24 voltios en continua. La M, ponen M porque es la masa, el negativo, este es el positivo, este es el negativo. ¿Por qué ponen la M de masa? Porque normalmente cuando se instalan los autómatas, pues se conecta ese negativo a la masa
de los cuadros para poder realizar mediciones de una manera muy rápida, ¿eh? Simplemente colocando una de las ondas del polímetro en cualquier punto metálico del cuadro y utilizando solo una sonda para realizar las mediciones entre ese negativo y los positivos, ¿vale? Bueno, esta sería la alimentación de la CPU. Y luego, para la alimentación, para meter un común por aquí detrás de todas las entradas, pues veis que tengo dos grupos de entradas, ¿eh? El primer byte, que es el que vamos a utilizar para el ejemplo, pues tendría que cablearle el común desde esta masa. Y al segundo byte lo mismo, ¿eh? El 2M pues tendría que otra vez llevarme el negativo a esa 2M. No siempre es así, ¿eh? No siempre esa M significa que tenga que ser negativo, porque hay CPUs como las del 1200, por ejemplo, que admiten que estas masas, estos comunes para las entradas, en vez de negativos, sean positivos, ¿eh? Y trabajar con una lógica inversa, ¿de acuerdo? No obstante, bueno, vamos a realizar el cableado más estándar, ¿eh? El que en el 99% de los casos se va a utilizar. Bueno, pues tengo las entradas y ya sabemos más o menos cómo las vamos a cablear. En cuanto a las salidas, bueno, veis la alimentación en corriente alterna bueno, esta era la alimentación, os dije de la CPU, no, de la tarjeta de entradas, ¿eh? La alimentación de la CPU en alterna, aquí la línea, el neutro y la tierra. Y a partir de ahí tengo tres grupos de bits, tres grupos, el primero formado por 4 bits, el segundo por 3 bits y el tercero por otros 3 bits. Nosotros vamos a utilizar, bueno, hasta la 0.7 porque había marcado 8 entradas, si os acordáis, Tampoco hace falta hacer una simulación de todo el cableado, porque cableadas 2, 3 entradas y 2 o 3 salidas, pues se tiene una idea plenamente clara de cómo se tiene que realizar el resto del cableado. Bueno, seguimos entonces las salidas, que están indicadas por el byte 0 de salidas, Q0, y el byte 1, Q1. El byte 1 pues tiene solo 2 bits de dos salidas, que son las 1.0 y la 1.1. Bien, en este caso las salidas pueden ser... son salidas a relé, o lo que se llaman los famosos contactos libres de potencial. ¿Esto qué significa? Que todas estas salidas, todos estos puntos de salida, están conectados a un borne de un contacto eléctrico. El otro borne de ese contacto eléctrico es estos comunes para cada grupo de bits. Pues el 1L sería la línea o una entrada 24 voltios en continua, el 2L y el 3L. ¿De acuerdo? Esos son los comunes que vendrían aquí por detrás. Al otro borne del contacto eléctrico. ¿Vale? Tendría aquí en medio un contacto eléctrico y saldría. Y en la otra parte, o para mover ese contacto eléctrico, lo que se tiene es un electroimán, una bobina. De tal manera que el conjunto, pues, es un relé. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la bobina del relé, si está alimentada a una tensión determinada, que es la que, normalmente 24 voltios, la que va a determinar el funcionamiento de las salidas de ese contacto, y por otra parte, los contactos eléctricos los puedo utilizar en circuitos a mayor potencial. ¿Vale? Y ahora sí, ahora vamos a empezar con el cableado. Por lo tanto, lo primero que necesitamos para cablearlo es un enchufe. Vamos a utilizar, yo tenía por aquí ya creado en industria eléctrica, tenía un enchufe creado, aquí, tengo aquí un enchufe, vamos a enchufar por esta parte, voy a ponerlo aquí arriba, tengo ahí un enchufe, vamos a ajustarle el tamaño para que no sea demasiado grande. Un enchufe, y también tengo que ponerle el enchufe cuando esté enchufado. Tengo que ponerlo los dos y los voy a poner del mismo tamaño. De esta manera, ¿qué conseguiré? Pues de esta manera lo que vamos a conseguir es que cuando se pulse sobre el enchufe, pues aparezca en nuestra simulación que el enchufe realmente se enchufa. ¿Vale? Ya veremos ahora cómo lo hacemos. De momento estoy poniendo los elementos. Cuando tenga esta imagen,
pues lo que haremos será alimentar lo primero la CPU del autómata. Pues bien, vamos a llevar esas conexiones, ¿de acuerdo? Para esas conexiones lo que voy a utilizar es esta herramienta que me permite cambiar de dirección a la hora de ir dibujando, ¿vale? Voy a acercarme un poquitín más para tener más precisión a la hora de realizar esas conexiones. Y nada, aquí tendría línea, neutro y tierra, pues las llevaría a línea, neutro y tierra. Voy a empezar por la línea, por ejemplo, aquí, por ejemplo, aquí vamos a llevar la línea, bien, por aquí. Bueno, si me sale alguna línea torcida es porque luego la rectificamos, ¿eh? Ahí a la línea, la rectificamos pues arrastrando de esos puntos, ¿vale? Ahí, más o menos. Voy a llevar el neutro, más o menos, ¿vale? Luego ya vamos rectificando un poco esa horizontalidad y vertical de los cableados. Bueno, más o menos por ahí, ¿no? Y la tierra. Y tendría la tierra también. Vamos a coger el cable... Uy, el cable de tierra, me equivoqué de herramienta, ¿eh? El cable de tierra, pues lo vamos a abrir un poquitín. Ahí. 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 Y el cable de tierra. Bien. Claro, todas estas conexiones pues van a suponer... Este me queda un poco torcido, vamos a subirlo un poquitín. Ahí, más o menos. Para dibujar los colores de estas conexiones, pues vamos a utilizar para el cable de fase, de línea, voy a aumentar el grosor, por ejemplo a 3, y le voy a dar el color marrón. Para el neutro, pues lo mismo, un grosor de 3 y el cable va a ser azul. Y para la tierra, el cable tiene que ser amarillo y verde. El grosor es el mismo, lo que pasa que aquí le voy a cambiar el tipo de línea. En vez de compacto, le voy a poner que es una raya. El primer color, pues le pongo que es amarillo, por ejemplo. Y el segundo color, en vez de transparente, digo que es compacto y va a ser verde. De esa manera, tengo ahí mi cable de tierra. Bien, tengo mis 3 primeras conexiones realizadas. Ahora, ¿qué pasa? Que en las entradas, pues tendría que llevar de una fuente de alimentación, pues el positivo y el negativo a 24 voltios. Aquí sí que me obliga a realizar eso. Claro, no tengo una fuente de alimentación bajada, pues mira, tengo que fuente alimentación laboratorio. Vamos a coger una fuente de alimentación cualquiera, una que esté más o menos con una vista de frente. Vamos a ver. Bueno, esta me puede servir, ¿no? Esta me puede servir, pues la copio, lo mismo que hicimos antes, ¿eh? Me la llevo al Photoshop. Como no tenía esta imagen creada, quito el fondo y le quito el blanco. Bueno, me queda una sombra ahí, debajo, no está mal tampoco. Ok, y la guardo tal cual. Guardar como. Y la voy a llamar PS, por ejemplo. Power Supply. PNG. En controladores no, en instalaciones eléctricas. Las voy a en industria eléctrica. Y le voy a poner aquí PS, por ejemplo. Guardar, entrelazado, ok. Y entonces cuando vaya al TIA Portal, pues ya podré insertar desde mis gráficos en industria eléctrica, en algún sitio, tendrá que estar, aquí está, la fuente de alimentación. Ahí la tenemos, ¿eh? Que no sé si me habrá pisado lo demás. Voy a comprobar que no se haya intercambiado por otro gráfico, ¿eh? Vamos a reducir su tamaño y si no vamos hacia atrás. Bien, ahí tenemos nuestra fuente de alimentación. Mirad qué suerte que tenemos en pantalla los 24 voltios, así que voy a sacar las conexiones de esa fuente de alimentación a mis 2 entradas, a la tarjeta de entradas, el positivo y el negativo. Bueno, pues vamos a ello. Llevaríamos desde el positivo de la fuente, llevaríamos una línea
Intento hacer el cableado real y no simbólico, precisamente para que quede más claro, ¿eh? Ya que estoy realizando el cableado virtual, pues que quede lo más claro posible. Bueno, a este le damos el color rojo de positivo y el negativo, pues un poco lo mismo, ¿no? De hecho, hasta yo creo que si copio y pego este, voy a seleccionar este control C, control V y me lo llevo para aquí abajo. Me lo llevo para ahí abajo y entonces ahora puedo moverlo un poco esas conexiones de tal manera, a ver, voy a subirlo un poquitín, voy a subirlo un poquitillo, también por aquí, me he pasado. Así más o menos y más o menos, ¿eh? Bueno, pues a esta, evidentemente, le voy a dar el color negro del negativo. Y ahí tengo mis dos conexiones ya, tanto en alterna como en continua. Bien, vamos a empezar por las entradas, que es lo más sencillo, siempre es lo mismo. Las entradas siempre buscan que los elementos de entrada, precisamente, pues tengan por la parte externa al autómata de común tengan al positivo y por la parte interna de la tarjeta tengan al negativo para cerrar el circuito a través de unas cargas internas que tienen los autómatas. Bueno, pues vamos, por ejemplo, a meter algún contacto eléctrico, ¿eh? Algún pulsador o alguna cosa, ¿vale? Bueno, vamos a la carpeta de gráficos y vamos a, por ejemplo, pulsadores. Pulsadores, que tengo aquí unos cuantos pulsadores. Y vamos a utilizar, por ejemplo, un tipo de pulsador que puede ser este. Este sería sin pulsar. Y este sería pulsado. Bueno, pues le varío el tamaño también para que coincidan más o menos. Y luego hacer el efecto de que se vayan pulsando. Bueno, pues ese pulsador, como os decía, le voy a poner dos bornes. Le voy a poner dos bornes para que se vea perfectamente cómo van unidos. Uno, por ejemplo, ahí. Y otro por el otro lado. Ahí. Bien. Más o menos ahí quedarían los dos extremos de mi pulsador. Bien. Ahí tengo mi pulsador. Haría lo mismo para todas las entradas, ¿eh? Voy a hacer 2 o 3, pero no voy a hacer muchas más. Entonces todo esto va muy rápido ahora. ¿Por qué? Porque copio todo el conjunto, control C, control V, y ya voy colocando todos esos pulsadores que luego se pueden alinear y demás, ¿eh? Todos los elementos se pueden ir alineando. ¿Veis que me los va alineando? Y ahora, una vez haces el control C, control V la primera vez, la segunda vez que haga control V me va a ir dejando el mismo espacio que acabo de dejar yo, ¿eh? Ya veis. Voy a hacer 4, por ejemplo, nada más. Bien, ahí tengo mis 4 pulsadores que no son más que un contacto normalmente abierto, vamos a suponer. Y por otra parte, en la parte superior, pues voy, por ejemplo, a meter, pues no lo sé, unos pilotos, por ejemplo. Unos pilotos. Por ejemplo, vamos a meter piloto, cuando esté apagado, pues el gris. Un piloto gris. Y cuando esté encendido, un piloto en verde, por ejemplo. ¿Vale? Ahí tendríamos nuestras salidas. Vamos a ir haciendo que coincidan en tamaño. Ahí tendría más o menos una coincidencia. Y lo mismo de antes. Lo mismo de antes. Lo que tendría que hacer es ponerle unos bornes. Unos extremos de conexionado. Bien. Pues le ponemos los bornes. Voy a acercarme un poco más porque cada vez veo peor. Entonces vamos a ponerle estos bornes de salida. Por ahí tendría uno. Control C, control V, copiar y pegar. Y lo pego ahí arriba. ¿Vale? Y ahí tendrías mis dos bornes
de conexión. Bueno, me han quedado un poco desplazados, los igualo más o menos, ¿eh? Ahí los centro. Podría hacer incluso el bornero, ¿eh? Para que ya me quedara redondo el dibujo, ¿eh? Tengo ahí los dos bornes de conexión y lo mismo podría hacer con estos, ¿vale? Bueno, voy a copiar estos dos directamente, control C, control V. Voy a llevármelos para aquí abajo y así los pongo en los extremos también de los pulsadores. Los pulsadores que creo que me han quedado un poquito más grandes que los pilotos, pero no pasa nada, ¿eh? Voy a llevarme los bornes un poco más lejos. Ahí. Control C, control V. Y ahora en cuanto coloque estos dos, ahí, puedo ya control V y control V y ya me quedan todos hechos. Bien, el cableado. Vamos a empezar por las entradas, os decía. Y hay una cosa que os había comentado antes y es el tema de los comunes para los grupos de entradas. Los comunes, lo normal es que sean los negativos. Por lo tanto, vamos a utilizar este negativo de aquí para darle una alimentación común por la parte de atrás, por la parte interior, digamos, del autómata, a los grupos de bits que tengo ahí. Bueno, pues vamos a ello. Cogemos la conexión. No represento los borneros, pero todos esos nudos que voy haciendo en realidad serían borneros. Lo llevo por aquí detrás para que sea un poco más limpio el dibujo dentro de las posibilidades del directo. Bien, y me lo llevo, por ejemplo, al 1M. Ese sería un cableado al 1M en negro, porque es negativo. Podría luego, bueno, pues ajustar un poquitín más para que me quede bien recto todo y mejor presentado, pero bueno. Una conexión ya la tengo y otra conexión la tendría que sacar al 2M. La voy a meter por aquí en medio de estos pulsadores, ¿vale? Entonces voy a partir del 2M para que me quede bien centrado y voy a llegar hasta aquí. Y ya tendría los negativos. Bueno, un extremo de las entradas iría, pues eso, a cada una de las entradas, de los bits de entradas. Por lo tanto, yo voy a escoger ya estos bits de entradas. Eso es. Ahí. Y ahí. Luego ya iré corrigiendo esto. Los voy a poner en rojo, puesto que cuando como vais a ver, como el común a todos estos bornes de aquí va a ser el positivo, cuando cierren los contactos eléctricos, este se va a convertir en positivo. Por lo tanto, voy ya a darles el color de la polaridad con la que van a quedar al final cuando se active. Bueno, tengo ahí mi positivo. Bien. Vale. Control C, control V. Prefiero modificar estas entradas que andar haciendo entradas nuevas. Esta iría aquí. Esta la centraría para este lado y ahí tendría mi segunda entrada, ¿vale? Necesitaría bajarlo un pelín para que me quede igual que la otra. Y me quede un poco curioso, Ahí. Ya tendría cableadas dos bornes de dos pulsadores. Haría lo mismo con los otros dos. Control C, control V. Por ejemplo, para la entrada 0.3 estoy cableando el primer 4 bits. Bueno, pues ahí tendría el tercero. Y lo mismo para el 4. Control V. Y no lo distingo muy bien. Este de aquí. Ahí. Y tendría que moverlo hasta ese de ahí. Por lo tanto, bueno, pues lo muevo hasta ese de ahí. Voy a subirlo para que me quede bien. Y este voy a alinearlo bien con su borne. Y ahí tendría cableadas uno de los extremos de los pulsadores a cada una de las entradas. Como os decía, el común a todas esas entradas por la parte externa debe ser el positivo. Pues vamos a ello.
Esto tendría un bornero en un cuadro eléctrico, sería un bornero para positivos, con lo cual no tendría mayor problema. Cablearía el positivo e iría puenteando entre todas esas entradas. Bien, vamos a ponerle su color de positivo a 24 voltios en corriente continua y vamos cableando cada una de esas entradas, de esos bornes que me quedaban libres en la parte exterior de los pulsadores. Bueno, pues hacemos este en rojo también. Ya veis que hasta ahora no se trata más que de dibujar, ¿eh? Y además es lo que pretendíamos para este autómata, el saber cómo se cableaba, ¿eh? Bueno, pues ahí tenemos nuestras entradas ya cableadas. Positivo por un lado y a la entrada correspondiente por el otro borne de esos pulsadores. Bien, ahora vamos con nuestras salidas. Nuestras salidas, pues voy a darle 4 salidas también, ¿eh? Por ejemplo, 2 en corriente alterna. Vamos a hacer 2 en corriente alterna, 2 pilotos en corriente alterna y otros 2 los voy a utilizar en corriente continua para que veamos los 2 cableados que podemos encontrarnos. Los de corriente continua, por ejemplo, estos pilotos los voy a cambiar. Voy a cambiarlos por unos pilotos rojos, por ejemplo. Gráficos, vamos al piloto rojo y lo cambio, ¿vale? Y lo cambio ese también. Ya veis qué fácil es cambiar, pues arrastrando encima del que estaba hecho, arrastro el otro. Bueno, en este caso, os decía antes que el 1L, 2L, 3L es el positivo, en el caso de que sea una corriente continua, la de salida, o bien la fase, en el caso de que vayas a tener una salida en alterna. ¿De acuerdo? Y para eso vamos a marcar aquí, con texto, que estas, a ver cómo me queda por aquí, estas van a ser salidas AC, estas de aquí. Ese grupo va a ser salidas en corriente continua, en corriente alterna, perdón, a 230 voltios. Bien, así mejor, ¿no? Salidas en corriente alterna. Y estas de aquí, por ejemplo, este segundo bits, que sean salidas en corriente continua. Para que nos aclaremos, ¿vale? ¿Cómo cablearíamos en el caso de tener varias salidas? Bueno, pues empecemos por las salidas en corriente alterna. Os decía, el 1L sería la línea, la fase. Por lo tanto, tendría que llevar esa fase, la voy a llevar por aquí detrás, hasta ese borne. Bien, vamos a ello. Tendría un bornero también para las conexiones en alterna. Bueno, me la voy a llevar que no me tape nada del dibujo. A ver, por aquí. Por aquí. Por aquí, por ejemplo. Y ahí. Y luego corrijo un poco las desviaciones que se puedan producir. Ahí, listo. Bueno, pues ahí tengo mi conexión en alterna. Si las demás salidas fueran en alterna, las necesitara en alterna también, pues no tendría más que puentear el 1L, 2L, 3L y el L1, ¿vale? Tendría que hacer esos puentes. En este caso voy a utilizar solo esta salida. Luego, de cada borne de las lámparas, de los pilotos, de las cargas en general que tenga a las salidas, pues conectaré con la salida correspondiente. Eso por una parte. Daros cuenta que de esa salida es un contacto libre de potencial. Y por lo tanto... Uy, esto no me ha quedado bien. Voy a empezar al revés. Es un contacto libre de potencial, os decía. Por lo tanto, lo que tenga yo en la entrada, la alimentación de entrada... Ahí. La alimentación de entrada del grupo de bits me va a decir cuál va a ser la tensión de alimentación a la salida, ¿vale? Si entran 230 voltios, porque entra aquí la fase, aquí voy a tener 230 voltios cuando cierre esta salida, cuando cierre el contacto eléctrico entre esos dos bornes. Cuando cierre el contacto eléctrico entre ese borne y ese borne, pues tendré 230 en esa salida,
y así sucesivamente, para el primer grupo de bits. ¿De acuerdo? Bueno, pues ese sería también, entonces, un marrón en el momento que se active. Bien. Lo mismo para esta, lo mismo para la siguiente. Como es otra salida en alterna, pues la cableo a la siguiente salida, por ejemplo, y ahí más o menos, ¿no? Más o menos por ahí. Bien, ya tengo dos salidas. ¿Qué haría con las de continua? A las de continua, en vez de llevarle la fase, tendría que llevarles el positivo. ¿Vale? El positivo. ¿Dónde tengo un positivo? Podéis coger el que queráis, ¿eh? El positivo, como si es de una fuente externa. Tengo un positivo en el propio autómata, aquí el L+. Tengo un positivo en la propia fuente, puede ser interna o externa, como en este caso, o puede ser una fuente externa de la propia casa, de Siemens. Al final es lo mismo. Necesito 24 voltios en corriente continua, que es lo que tengo ahí. Bueno, pues vamos a llevar esos 24 voltios hasta este 2L, ¿de acuerdo? Y para eso, pues a ver, lo voy a coger, por ejemplo, de la propia fuente. ¿Vale? Voy a coger aquí. Ahí. Voy a subir. Ya sé que estoy cruzando cables. Espero que esto no sea un poco lioso. Bueno, más o menos por ahí. Por aquí para que me quede más o menos recto. Para esto sirve bien la cuadrícula y me lo llevo por aquí en medio, que lo tenía ahí. Bueno, me lo llevo aquí. Voy a llevármelo hasta aquí, más o menos. Y al 2L. Bueno, pues ahí tendría mi conexión, que es un positivo, acordaros. Porque las salidas ahora me interesa que sean en corriente continua. Por eso no tengo siempre que puentear el 3L con el 2L con el 1L. No tengo que puentear esos tres siempre. Dependerá del tipo de salida que yo quiera obtener. Bueno, pues vamos a ello. Vamos a hacer lo mismo que hicimos para las salidas de corriente alterna con las de continua. Vamos a llevar cada uno de los bornes de esos pilotos a su salida correspondiente. En este caso, pues van a ser la 0.4, esta de aquí, ahí, la 0.4 y la 0.5. Bueno, le voy a dar a este el color ya del positivo. Y la 0.5 decíamos, control C, control V, control C, control V, ahora sí. Y este a la 0.5, por ejemplo. Voy a bajar un poco esta conexión. Me la voy a llevar hasta aquí. A ver. Hasta la 0.5. Bien. Bueno, y ahí tendría el cableado de uno de los bornes de las cargas, ¿vale? A las salidas. De la salida correspondiente a uno de los bornes. ¿Cómo cerramos el circuito? Pues aquí tengo dos circuitos. Es el caso más complicado que os podéis encontrar, dentro de la simplicidad de todo esto. Una vez se ve, pues vais a ver que esto no es nada del otro mundo. Vais a ver que lo único que tenemos que hacer es cerrar el circuito para que en bornes de las lámparas, en este caso, o de las cargas en general, nos quede la tensión de alimentación de las propias cargas. En el caso de la corriente alterna, si aquí me llegan 230 voltios, ¿cómo tendré que cerrar? ¿Cuál será el común por el otro lado? Pues evidentemente será nuestro conductor neutro. Lo podré sacar del neutro, o bueno, un bornero, lo normal es que sea un bornero, y esta conexión es común externa a las cargas. Cierran a neutro. Luego este conductor es el conductor neutro. Bien. Ahí tendría mi conductor neutro. Más o menos. Vamos a dejarlo curioso, aunque me lleve un poco más de tiempo. Bien, le doy el color correspondiente al neutro. Ahí tendría mi neutro. Bien, me queda ya solo por realizar una conexión, si no me equivoco, una conexión, y es la de las cargas en la parte superior. Ah, bueno, me queda esta todavía, perdón,
Vamos a puentear esas dos cargas. Vale, me la llevo hasta aquí. Le doy la anchura de 3 y el color. El color azul. Bien, voy a guardar el proyecto, no vaya a ser que tenga algún problema el TIA Portal y se cierre inesperadamente o alguna cosa de estas raras y me quite todo el trabajo hecho. Bueno, y ahora tengo positivo por un lado, en el otro tendré que cerrar a negativo. Luego de la propia fuente me voy a llevar el negativo. Bien, cojo el negativo, a ver por dónde... Bueno, es inevitable en este caso cruzar, pero bueno, cruzamos un poquitín los cables, pero se cruzan pero no se cortan, eso que quede bien claro. Bien, y ahí tendría mi negativo que es en color negro. Vamos a ponerlo un poco más curioso, ahí. Perfecto. Y lo mismo para la carga 2. Bien. Para la carga 2. Bueno, pues vamos a hacer un programa sencillín en el cual cuando active cada uno de estos pulsadores, la activación de estos pulsadores va a activar la M00, M01, M02, M03, me parece. Mirar la tabla de variables. Enchufar era la M00. Bueno, vamos a hacer la parte de enchufar, lo primero. Entonces, ¿cómo hacemos la parte de enchufar? Pues vamos a decirle a esta imagen, en animaciones y en visibilidad. Le vamos a decir que sea... que sea visible solo cuando la M00, en las variables del PLC, la M00 sea un 1. A ver si me la coge. Bueno, vamos a esperar que reaccione un poco. Cuando la variable enchufar sea un 1. Entonces se pondrá visible. Claro, ¿cómo activamos esa variable? Pues mirar, hay un truco muy básico en WinCC que es un botón transparente. Ponemos aquí encima del enchufe un botón, le quitamos el texto y en propiedades le quitamos todo rastro de ser un botón. Pero en eventos le decimos que al pulsar, por ejemplo, al pulsar, me manejo con procesamiento por bits, le voy a decir que cada vez que pulse me invierta un bit. ¿Qué bit? Pues el de la variable, evidentemente, enchufar. Enchufar. Por lo tanto, cada vez que pulse sobre el enchufe, enchufará y se verá esta imagen. Vamos con los pulsadores. Los pulsadores, le voy a decir simplemente, como los tengo por encima, voy a trabajar solo con las imágenes de encima. Entonces, estos pulsadores, le voy a decir en la visibilidad lo mismo. Voy a hacer prácticamente lo mismo. Visibilidad de la entrada 00, cuando la entrada 1, que es la M01, esté a 1, pues que se mantenga pulsado, por ejemplo. ¿Vale? Que aparezca esto. Para dar una sensación de que está pulsado. Tenía que haber puesto interruptores, pero bueno, ahora ya no voy a rectificarlo. Entrada 1, visible. Esto, lo mismo, visibilidad, pero para la entrada 2. Entrada 2. Cuando esté a 1. Antes no va a estar visible. Esto lo mismo para la entrada 3. Entrada 3. A 1 y a 1. Y este para la entrada 4. No voy a utilizar más que estas 4 entradas. El cableado yo creo que ya ha quedado más o menos claro. Bien. Y ahora, con lo mismo, con pulsadores, pues vamos a quitar el texto. Vamos a quitarle todo rastro de transparencia, no, de opacidad. Y
vamos a darle como evento que cada vez que se pulse me invierta el bit de la variable de la entrada 1 en este caso. Voy a copiar y pegar para ir más rápido ahora ya con los botones. Pongo este otro ahí, más o menos encima. Y lo mismo, en este caso, en vez de la entrada 1, voy a invertir la entrada 2. Control V, en vez de la entrada 1 como tenía al principio, con la entrada 3. Veis que es una forma muy sencilla de trabajar y muy rápida. Y otra vez para el cuarto botón, en vez de la entrada 1, entrada 4. Y entonces ahí tendría ya mis pulsadores. ¿Vale? Mis pulsadores. El programa va a decirme que se enciendan las salidas. Esto cuando se active la 1, la entrada 1, la entrada 2, la entrada 3, la entrada 4, se van activando las diferentes salidas. ¿Vale? Entonces vamos a ponerle como animaciones a cada una de estas salidas que sean visibles cuando la entrada 1 active. Bueno, cuando se active la entrada 1 directamente, para la simulación no me hace falta nada más, que se active, que sea visible, esta. Por eso os decía que no necesito prácticamente ni programar para simular esto, este para la entrada 2. Para la entrada 2, cuando se ponga 1, pues será visible este. Este para la entrada 3, visibilidad. Entrada 3. Entrada 3. Visibilidad. Ahí. A 1. Y la entrada 4. Entrada 4. Cuando se ponga 1, será visible este. Bien. Bueno, ahora que lo pienso, voy a hacer una cosa. Y es programarle el que al enchufar, si no enchufo no me funcione nada, si no, no tendría sentido, ¿vale? Las entradas, por supuesto que me van a funcionar, pero las salidas no tendrían que encenderse, puesto que no tendrían alimentación. Entonces, para eso vamos a utilizar el main, en el PLC1, y luego asocio estos, en vez de a las entradas, a otras marcas, a las de salida. En bloques de programa en el main, voy a ponerle que si tengo enchufar, que todo pase por enchufar, y tengo la M, la entrada 1, me active la salida 1. Si tengo la entrada 2, me active la salida 2, y esto lo voy a copiar, control C, control V y control V. Entrada 2, salida 2, entrada 3, salida 3, entrada 4 y salida 4, ¿vale? Es simplemente para que no funcione en el caso de que de que no esté enchufado, Lo primero que tengo que hacer es enchufar. Entonces voy a cambiarle las variables a estos pilotos. En vez de la entrada, voy a decirle que se asocia a las salidas 1, 2, 3 y 4, ¿vale? 1, esta va a ser la salida 2. A ver, salida 2. Salida 2, vamos a buscarla. Salida 2, esta la salida 3. En variables PLC, salida 3. Y esta la salida 4. Variables, tabla de variables, salida 4. Perfecto. Pues ya tendría mi programa hecho. Tendría las salidas. Y bueno, voy a enseñaros otra cosa que es para evitar que cualquier marca del byte 0, que es el que estoy utilizando, y del byte 1 en el arranque puedan estar a 1, pues borrado marcas. Voy a hacer un bloque de operación que va a ser solo en el arranque, el OV100. Entonces, en ese bloque de arranque, lo que voy a hacer es mover un 0, mover
mover, 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 que está aquí en transferencia. Vamos a ver si lo encuentro por aquí. Conversión, transferencia. Voy a mover en el arranque nada más. Esto se ejecuta solo en el arranque. Un 0 a la marca de palabra. La marca de palabra 0. Con esto borro son 16 bits, por lo tanto borro los bytes 0 y 1. Bien. Guardo proyecto y veamos cómo me queda esto. Me quedaba algo por hacer por aquí, que eran las conexiones, si no me equivoco. Voy a ir en configuración de dispositivos, tenía por aquí en vista de redes. Ya tengo ejecutada una nueva conexión. Tengo esta conexión creada. Y vamos a ver en conexiones, si me ha cogido en conexiones, mirar, ya me ha creado la conexión entre la HMI y el PLC. En cuanto definí las redes en el mismo rango, ya me lo cogió, ¿vale? Aquí S7 Online, y lo único que me falta por hacer antes de simular todo esto sería cambiarle la dirección IP al ordenador. Voy a cambiar la configuración del adaptador, Ethernet, propiedades, el protocolo de Internet versión 4, y voy a utilizar la 192.168.0.50, que es la que le había dado al runtime. Puerta de enlace es el router, no voy a utilizar router, por lo tanto con eso me vale. Y vamos a ver si todo va bien, cosa que no suele ir bien a la primera, pero bueno, vamos a intentarlo. Voy a ponerme encima del PLC y voy a darle a simular, ¿vale? Aceptamos y veamos si me inicia el PLC Sim correctamente o me da algún tipo de problema. Se lo está pensando un poco. Ya estamos acabando, ¿eh? Sé que ha sido un vídeo un poco más largo de lo habitual, pero la ocasión lo merece, porque explicamos muchos conceptos útiles. Mira, me ha dado error al iniciar la simulación. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. Esperar que reaccione de nuevo. A ver si reacciona el programa. Bueno, si no reacciona, reiniciaré el TIA Portal y seguiré el vídeo a partir de aquí. Voy a darle unos segundos más y si no me reacciona, reinicio. Bueno, pues ya veis que he reiniciado un poco el vídeo. No he necesitado reiniciar el TIA Portal, pero bueno, le llevo un tiempo el reaccionar. En fin, entré en la configuración de dispositivos. Al entrar en la vista de redes, miré por qué podría ser ese error y me he dado cuenta que en el puerto, que suele pasar que siempre se nos olvida alguna cosa, por desgracia, no tenemos la cabeza del todo bien, ¿no? Bueno, se olvida alguna cosa siempre. Entonces, en el puerto que vamos a utilizar para comunicar, el del PLC, es muy importante el decirle el interlocutor, definírselo bien, Entonces vamos a definirle que el interlocutor para el puerto X1, que es el que vamos a utilizar, va a ser la tarjeta de red del runtime,
Vamos a definirle esa tarjeta de red de tal manera que ahora va a comunicar el PLC1 con el... Bueno, tuve que reiniciar el ordenador porque tenía una conexión abierta de internet y me estaba pisando la conexión del simulador, y es por eso por lo que me daba errores de simulación. Tenía la tarjeta de red ocupada y no me liberaba esa conexión, entonces reinicié el ordenador y ahora sí vamos a ver si con esa conexión liberada nos inicia el simulador de manera correcta. Vamos a ver, le doy a simular, pinchando sobre el hardware del PLC o bien sobre la carpeta del PLC del proyecto, y ya me aparece para cargar. Vamos a seleccionar la interfaz Profinet a través del PLC SIM y voy a probar con todas las conexiones, voy a iniciar búsqueda, aunque sé que mi conexión es la del 1x1, el slot 1x1 es la que vamos a utilizar, que es la dirección 02, y vamos a cargar el programa al PLC. Bien, está cargando, me va a pedir, una vez cargado, que si ponemos y arrancamos todos los módulos, si le ponemos la CPU en run, vamos a sobreescribir todos, cargamos y vamos a arrancar la CPU. ¿De acuerdo? Bueno, finalizamos. Ya veis que la CPU se pondrá en run. Bien, y ahora nos vamos a nuestra pantalla de operación y iniciamos el runtime. Voy a apartar el simulador. Iniciamos el runtime, a ver que si no me da errores. Me da un error. A ver qué error me da. Vínculo de HTML. A ver qué error es este. Y me da un error. HMI conexión, PLC1. Bueno. Tiempo de visualización. Voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa en el que se me había olvidado hacer. En la tabla de variables, en las variables del HMI, voy a mostrar todas las variables. Y en vez de acceso simbólico, voy a darle un acceso absoluto, ¿vale? A todas las variables, de tal manera que me va a buscar la variable en la dirección del PLC. Bien, se lo hago a todas. Bien, y le voy a dar un tiempo de adquisición de 100 milisegundos. ¿Vale? 100 milisegundos y se lo paso a todas. Bien, se lo paso a todas. Voy a guardar el proyecto. A ver si de esta manera puedo iniciar el runtime. Automática de los textos de aviso no está soportada. Voy a quitarle esa. La actualización se la voy a quitar. Entonces me inicia el runtime. Bueno, veis que es una pantalla muy sencilla, muy básica. Vamos a probar si funciona. Tengo los pulsadores, el cableado tal y como lo habíamos dibujado. Pulso el pulsador 1. No me funciona. Estupendo. Claro, no me funciona porque acordaros que tenía que enchufar primero el PLC. Vamos a darle a enchufar, ahí lo tengo enchufado, y entonces ahora sí, voy encendiendo cada una de las entradas de las salidas, ¿vale? Ahí veis cómo funciona mi simulador. El cableado es el que os expliqué. Veis que la simulación es muy sencillita de hacer, es un programa muy sencillito, trabajando nada más que con marcas, porque en este caso no me interesaba utilizar un programa real, un proceso real. No obstante, cuando se utiliza un proceso real, esas marcas que ahora mismo estoy trabajando con ellas se asocian a la activación o desactivación de salidas al final de los programas, y bien aquí puedo trabajar también con entradas o con marcas. ¿De acuerdo? En las entradas correspondientes pondría en la programación en paralelo el contacto correspondiente a la marca de activación. ¿Vale? Bueno, pues esto ha sido todo. Este es el programa que hemos hecho hoy y la simulación de ese cableado. Venga, un saludo a todos, y cualquier duda
que se os haya presentado en el cableado, o si vais a realizar este cableado en la realidad y se os presenta alguna duda, no tenéis más que ponerlo en los comentarios, ¿vale? Venga, un saludo. ¡Hasta luego!